Buenos días, bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales. Eh, Antes de iniciar, vamos a realizar, eh, pues como a comentar varias cosas, entre ellas, pues que en este momento ya tenemos, tenemos el avance de 4 guías, las cuales deben ustedes haber subido al Edmodo y de las cuales pues se van a tener que tomar las notas, ¿no? Otro de estas es que el día de mañana tenemos, el día de mañana no, la próxima semana, perdón, tenemos la semana de receso, por lo cual no habrá clase y después de esto tendremos otro encuentro, otra clase y el 31 de octubre tenemos evaluaciones y posteriormente recuperaciones. ¿Listo? Permítanme un segundo. Perdón por la interrupción. Entonces, como les comentaba, nosotros vamos a realizar, bueno, se van a realizar a fin de mes las evaluaciones y para esto pues vamos a hacer también, pues vamos a hacer un repaso y vamos a, a tocar algunos temas que van a salir posiblemente en estas evaluaciones. Entonces, la idea es que ustedes estén también al día con las entregas que ya hemos hecho o que ya se han presentado, que se han enviado y que ustedes tienen que subir al Enmodo. Entonces, la idea es que estén al día con eso. Por otra parte, bueno, recordarles que entonces en 8 días no van a haber clase para que ustedes no se pierdan y después estén preguntando si hay o no hay clase. Entonces, ya saben, en la próxima semana, semana de receso. Y nada, prepararse y estudiar mucho lo que hemos visto en clase para cuando tengan que presentar la evaluación, ¿vale? El día de hoy vamos a presentar la segunda parte de lo que corresponde a la colonización y, bueno, toda la incursión española en América Latina. ¿Sí? Esto corresponde en últimas. ¿Por qué semana de receso, Juan Manuel? Entonces, hay una, en todos los colegios hay una semana que es de receso, que es la semana que corresponde del lunes a viernes de la siguiente semana. Bueno, del lunes al sábado. Entonces, la siguiente semana no habrá clase, sino hasta en 15 días. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces correspondiente a esto y abarcando lo que ya hemos visto, ya vemos como toda la importancia y la trascendencia que tuvo la, la Iglesia Católica en América Latina. Buenos días a todas las personas que están y que me saludaron. Perdón, no los había saludado. Buenas tardes. Espero que estén bien, que estén teniendo un buen día. Y pues bueno, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Entonces, esta colonización en el continente americano pues fue un proceso, ya habíamos visto que fue un proceso histórico de apropiación, de toma de los territorios latinoamericanos o americanos por parte de los españoles, ¿sí? En el cual pues ya hemos hablado que pues abarcaron todos los ámbitos de la vida americana. O sea, permearon en las ideas y de alguna manera eliminaron el conocimiento que tenían también los ancestros indígenas.
Eso podríamos denominar un epistemicidio desde algunas corrientes de pensamiento, dado que pues se eliminó este conocimiento, ¿cierto? Hubo una aniquilación, ¿sí? De mucho conocimiento aborigen o del conocimiento aborigen, que incluso pues nosotros somos totalmente ajenos a él. O sea, nosotros a duras penas utilizamos algunas palabras, pero no sabemos cuál es la concepción indígena del mundo, si las cosmovisiones y demás. Este proceso histórico de apropiación y ocupación de estos territorios recién descubiertos en Colombia en 1492 por parte de las potencias europeas, interesados en el reparto entonces, de este continente, el imperio español, el británico, que el francés y el de Países Bajos, que es el Holanda, que ya lo habíamos visto, y existieron iniciativas de Alemania, Dinamarca, Suecia, Rusia, Italia. Sí, digamos, eso ya lo hemos visto, ya lo hemos comentado. Habíamos visto ya este reparto de los territorios americanos, en el cual encontramos el Virreinato de la Nueva Granada, que en últimas iba a ser después la Gran Colombia y Colombia, el Virreinato del Perú, el Virreinato de la Río de la Plata y el Virreinato de la Nueva España en México, lo que se denomina México. Tenemos también la incursión de Francia en lo que es Luisiana y también como en el centro de Canadá. Inglaterra, que es lo que se denomina en el mapa la compañía de la bahía de Houston, que es esta de aquí arriba, que la bahía es esta de acá, aquí, ¿cierto? Tenemos, bueno, toda la incursión de Brasil, de Portugal en Brasil, algunas en Holanda, aquí en Quebec y en Groenlandia, perdón, de Dinamarca en Groenlandia y de Holanda en las Guyanas, que igual todavía sigue siendo parte de Holanda, y pues Dinamarca, ¿cierto? Esas son como algunas de las incursiones europeas en el continente americano. Nosotros aquí abajo podemos ver cuáles han sido los viajes, entonces vemos que está el viaje de Cristóbal Colón, que sería esta línea de acá, está el de Vasco de Núñez de Balboa, que sería esta de acá, tenemos el de Magallanes y Elcano, que sería una no tan continua, esta. Tenemos el de Hernán Cortés, que sería parte de esta también. Bueno, no, este es el de Francisco Pizarro, perdón. Este es de Francisco Pizarro, que sabemos que fue también parte de la colonización en el Perú. Y el de Hernán Cortés, que vendría siendo como este. ¿Sí? Y este. Entonces, esas serían como las incursiones que hubo por parte de los europeos en el continente americano, ¿sí? Les había yo comentado todo lo que tiene que ver con el Día de la Raza y demás, ¿no? Como la celebración de la colonización en América, ¿sí? Y pues la idea también es dejarlo de ver como decir, la civilización, o sea, cómo se civilizó al pueblo americano. Aquí ya existían unas formas de relacionarse, solamente que pues la incursión española plantó otras y las impuso, ¿sí? Por medio que digamos, por medio de acciones violentas y enfrentamiento entre estos invasores y los grupos aborígenes, en particular con el imperio azteca y el imperio incaico, que eran los más grandes, por así decirlo. El imperio incaico, perdón, ubicado en lo que hoy denominamos Perú, y el imperio azteca en lo que se llama, lo que conocemos como México, ¿cierto? Entonces allí hubo esos grandes peleas, grandes luchas y guerras por mantenerse o por colonizar. Que en últimas pues sabemos que ganaron los españoles por todas las enfermedades que traían y contagiaron a los indígenas, porque sus armas de alguna manera eran más sofisticadas, porque muchas tribus que eran o comunidades que eran mucho más pequeñas eran dominadas por estos imperios y hicieron tratos con los españoles para poder tumbarlos, pero en últimas también los esclavizaron y también los dominaron. Entonces, sí, como que hay una falla ahí en términos de alianzas políticas de estos grupos. Bueno, hubo una colonización, entonces están las dos etapas, la conquista y la colonización propiamente dicha, o sea, cuando se expande, ¿cierto? O sea, una cosa es la llegada y otra cosa es la expansión.
Y pues vemos aquí una imagen que representa este choque entre los dos. Sabemos claramente que, eh, pues a mí, digamos, la imagen también es interesante porque planta unos símbolos, ¿no? Entonces aquí tenemos como la cruz, ¿no? La cruz, la religiosidad, las armas sofisticadas y demás. Y por aquí tenemos como los dioses de propiamente de los indígenas, ¿sí? Como el sol, como la luna, como la tierra, pero que en últimas pues se vieron supeditados a la incursión española. Eh, ok, bueno. Entonces, ese sería, esa sería la, mm, ese serían como parte de las características que tendrían esta colonización española. ¿Listo? Entonces, pues la idea también es que ustedes participen, por medio del chat me comenten qué piensan ustedes de esto, ¿no? Porque en últimas, pues estudiar la historia y estudiar estas relaciones que ocurrieron es reflexionar también qué queda para nosotros, qué aprendemos de esto, ¿sí? Mm, porque mucha gente aún justifica, por eso les decía la palabra de civilizar, ¿sí? Como esa incursión europea en América, ¿sí? Como los bárbaros indígenas, los bárbaros, los grupos barbáricos, o sea, como sin alma, sin una perspectiva de Dios, ¿cierto? Brutos, ¿sí? Muchos pues lo denominan así, sin conocimiento, que necesitaban de alguna manera que llegara un grupo civilizatorio y les dijera cómo tenían que comportarse, vestirse, relacionarse, y pues es un poco también analizar eso, ¿no? Cómo nosotros seguimos siendo parte de ese grupo que como que justifica esa civilización, entre comillas, por parte de los europeos. Esta llegada de los colonos, pues fue precisamente, pues no venían en son de paz, como ya lo mencionaba, sino que buscaban era territorios que anexar y que de alguna manera sirvieron para amortiguar la crisis que se venía en Europa y sustentar a la corona española. Y una perspectiva también muy escolástica, una filosofía medieval, eh, judeocristiana y católica ortodoxa, ¿sí? Por eso de alguna manera se les impuso la creencia católica religiosa a los indígenas, o sí, borrando toda cosmovisión que tuvieran, toda forma de entender y comprender el mundo. Ustedes dirían, bueno, profe, pero por qué es tan importante reflexionar sobre eso? Porque ellos tenían o tienen, porque las comunidades indígenas que aún perviven eh, en América Latina, pues tienen una forma de relacionarse distinta, tienen un conocimiento distinto, ¿sí? De protección de la naturaleza, de ser uno con la naturaleza y demás, mientras que toda esta civilización occidental se ha plantado en una visión muy utilitarista, ¿sí? En términos, bueno, de la utilización de la naturaleza, de sus recursos a diestra y siniestra, sin importar las consecuencias que puede llegar a tener. Y en ese sentido, pues eso hemos tenido, pues vemos, ya les decía yo, clases anteriores, los problemas tan complejos en términos de calentamiento global, el mismo COVID-19, ¿sí? A los que nos ha llevado esta desaforado consumo, ¿sí? Y mal utilización de la naturaleza. Mientras que estas comunidades indígenas, algunas, tampoco estoy aquí como esencializando o sacralizando estos grupos, o sea, poniéndolos como en el espectro de ser lo mejor, pero muchos sí avalan esa protección de la naturaleza y esa convivencia sana con la misma, ¿sí? Entonces, ese sería como una parte de la crítica que se le hace también, o que que heredamos de esta época colonial. Bueno, ya sabemos que al principio pues hubo una administración por parte de unos virreyes, de unos españoles que llegaron a América Latina, que administraban los territorios y como administraron una finca de los reyes, ¿sí? Y pues sabemos también que, bueno, esclavizaron a los afrodescendientes, ¿sí? Traían africanos
de su continente a América para que hicieran los trabajos rudos, o sea, esclavizarlos. Algunos indígenas también los esclavizaban, pero en su mayoría lo que los utilizaban era como se les daba cierto estatus y se les daba como cierta protección, pero pues siempre estaban como en una condición servilista con respecto a los españoles. Bueno, ya les había comentado esto, que había una debilidad en términos de sistema inmune, ¿sí? Como que los indígenas no tenían las suficientes defensas para repeler enfermedades como la viruela, ¿cierto? Que traían estos españoles. Por eso también se diezmó muchísimo la población. Murieron muchos por estas enfermedades y pues por obviamente los combates y la conquista trajo consigo también muerte, ¿sí? Entonces, es para que tengan en cuenta que esto no fue una cuestión como muy chévere, que digamos, ¿sí? Por eso, y es el ejemplo que he traído todos estos fines de semana, la pelea que hay ahorita con el desmontar o desmontar estatuas como las de Sebastián de Belalcázar en el Cauca, ¿sí? Colonizador y demás, como la de Cristóbal Colón, ¿sí? Que les decía yo, es como ustedes colocarle una estatua a una persona que entra a su casa a robarlos y a matarles a su familia, ¿sí? O sea, eso no tiene una cierta coherencia, pero hay sectores que aún defienden eso, que porque es parte de la historia y demás, sí, o sea, pero no se hace una estatua de los que lucharon en contra de esta colonización, de los que murieron y muchos de los que murieron en ellos. Y no solamente en la colonia, bueno, no solamente en la llegada de ellos, sino en la etapa, bueno, de consolidación de la colonización. Muchos como Tupac Amaru, en el Perú, que era un criollo, pero con un arraigo incluso, eh, pues venía del reinado inca, ¿sí? Que luchó contra ellos, que luchó contra los españoles, pues también por derechos, ¿no? Porque, o sea, no tenían los mismos derechos, pues ni siquiera se hablaba de derechos, ¿no? Pero no tenían las mismas opciones un criollo o un nativo a las que tenían los españoles. La educación, la participación política, pues obvio no se tenían. Entonces Tupac Amaru fue uno de los que luchó por esto y murió desmembrado. En ese tiempo lo que hacían era amarrarle las manos y las piernas a caballos y los caballos los hacían correr, o sea, los hacían tensarle al cuerpo hasta que lo desmembraban completo. Sí, y eso pasó en muchas ocasiones en América Latina con personas que fomentaban este tipo de transformaciones y rebeliones, pero a él sí no se le hace una estatua, por así decirlo. O la pola, digamos, Policarpa, que la parte de la casa y una que otra estatua, pues no se le da como la importancia que tienen ellos, Antonio Galán, Simón Bolívar, ¿sí? Como grandes próceres, ¿sí? Ustedes se imaginan, digamos, ahorita Simón Bolívar viendo las estatuas que le hacen a Sebastián de Belalcázar, a Cristóbal Colón, ¿sí? O sea, como qué sentido tendría hacerle estatuas a su propio verdugo, ¿sí? Por así decirlo. Pero pues también hay una tradición allí de mantener, él fundó la ciudad, no sé qué, ¿sí? Como que se le atribuyen unas gracias como que muy vanas, la verdad. Pero es una perspectiva, es mi perspectiva al ver y al estudiar la colonización. La idea es que ustedes también forjen un carácter y una conciencia propia frente a este tipo de circunstancias. Aunque esto pasó hace siglos, son temas que aún tenemos, ¿sí? Hablamos también, o podemos hablar también desde la filosofía de un carácter decolonial, ¿cierto? Yo les decía la vez pasada que, que hay que nosotros, o sea, la colonización, más allá de entender los datos, de saber en qué año fue, quiénes fueron los países, en dónde fue, ¿sí? Más allá de entender esto, también es entender que hay muchas formas en las cuales se colonizan y que los seres humanos muchas veces no comprendemos. Hay una colonización, obviamente, en términos territoriales, es de ocupar, llegar y anexo este territorio para mí, colonizo. De someter al pueblo, entonces yo someto a los habitantes que hay allí, que habitan ese territorio, para que cumplan mis mandatos, bueno. Pero también hay una colonización en términos de las ideas, y sí, en términos de la ideología, ¿sí? Y es que eso también genera formas de pensar, ¿sí? Las relaciones sociales o estas relaciones también violentas generan una forma
ver el mundo, ¿sí? De comprenderlo. Les decía yo que en países como Bolivia, incluso en México, mucha, o sea, gran parte de la población aún es indígena. O sea, tiene una, todavía pervive esa cultura en ellos, el idioma, su visión del mundo. Nos vemos en México eh, el Día de los Muertos, ¿sí? Esta conmemoración que hacen con respecto a los muertos y demás. Esa película Coco, que es para niños, ilustra un poco como eso. Y eso es una cosmovisión, es una forma de ver la vida que todavía pervive allí. Digamos, en Bolivia, que casi que el 80% de la población es indígena. En Ecuador podríamos también ver, y esto también en Perú, pero en países como Colombia, Panamá, Costa Rica en cierto punto, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, Chile, Paraguay, bueno, no mentiras, en Paraguay no tanto, pero en estos países como que el nivel de mestizaje llegó a un punto en el cual como que se diluyó toda esta cultura que nos antecedía, ¿sí? Esta cultura indígena, aborigen, se fue diluyendo, lo que implicó que pues nosotros no como que no lo tengamos tan cercano, ¿cierto? Como que lo desconozcamos totalmente. Si yo les pregunto ahorita qué cantidad de nombres de comunidades indígenas en Colombia, ¿cuántos me podrían decir? ¿Sí? ¿Cuántos conocen ustedes? Sí, es una pregunta que me gustaría que hiciéramos, ¿sí? ¿Cuántos conocen? El nombre, por lo menos, ¿sí? Y eso también da cuenta del desconocimiento que tenemos de esa otra Colombia o de esas otras culturas, porque eso pasa y es un poco digamos, a lo que quiero llegar con esto, y es que esas ideas coloniales, la iglesia, la religión, el gobierno, todo esto, las formas de gobierno y demás, eso también generó el desplazamiento de las ideas indígenas, ¿cierto? O sea, como que se perdiera esa cultura. Eso es una colonización también, una colonización ideológica. Y eso también genera una forma de pensar muy conservadora y tradicionalista. A mi forma de ver, claro está, o sea, habría una persona que podría decir, profe, eso es falso, nosotros no tenemos no tenemos ideas coloniales y demás, pero ese también es parte del debate y la discusión con respecto a esta colonialidad. La distinción de raza y de ver, digamos, al blanco como la raza superior, que incluso Hitler fue un gran expositor de esas ideas, de este racismo tan profundo, pero eso nosotros lo vemos y lo replicamos todo el tiempo, la forma en que nosotros nos relacionamos con personas que son extranjeros de forma despectiva, eso también todavía quiere decir que tenemos en nuestra cabeza una visión racista, xenófoba, colonial, que viene desde esta época. La misma, bueno, el español, que bueno, claramente es traído, viene de España, bueno, de la lengua española, las creencias religiosas, ¿sí? Como que aquí, aunque Colombia es un país laico reconocido constitucionalmente, nosotros todavía nos manejamos con ciertos valores y cierta moral católico-cristiana, y Mm. eso también obviamente está extraído de ellos, ¿sí? Eh, esta semana veía, ya te respondo, Juan Manuel, esta semana veía que en México bueno, esta semana se discutió, bueno, las mujeres feministas salieron a marchar, ¿cierto? En pro, pues, de sus consignas, el aborto, el reconocimiento de la mujer, mayor participación, la no violentación en contra de la mujer y demás. Y en esas en México, una chica o varias chicas pintaron las puertas de la iglesia, colocaron en la puerta de la iglesia como, no sé, algo alusión al movimiento feminista, ¿sí? Y pues yo pensaba en eso porque los argumentos que daban para defender la iglesia, esa iglesia, entonces eran como, no, es que esto es un patrimonio histórico, nosotros históricamente eh, tenemos esta iglesia desde la colonización, tenemos un patrimonio arquitectónico,
nos interesa que se manifiesten, pero no tienen por qué dañar el bien público y demás, ¿sí? Eso es como un poco los argumentos. Y yo me preguntaba, y eso expresa claramente esta visión colonialista que tenemos nosotros. Las iglesias muchas veces se construyeron, las que vienen de la época colonial, se construyeron en los lugares sagrados indígenas, donde los indígenas iban, o los aborígenes, o los pueblos originarios iban a hacer sus ritos, sus pagamentos, bueno, sus ceremonias. Allí colocaban estas iglesias, ¿sí? Las establecían como borrando esa visión del mundo y colocando su forma, digamos, la imposición de ver el mundo, ¿cierto? Por eso la necesidad de que hablaran español, la necesidad que se reconocieran como parte de esta religión y demás. Entonces, este suceso en particular, pues plantea un poco ese debate, ¿sí? O sea, como el mundo, bueno, y eso es lo importante también de estudiar historia, y es que la historia nos muestra que todo ha sido y todo permanece en un constante movimiento. Las relaciones humanas son movimiento continuo, son transformaciones. Unas son violentas, otras no, otras son pacíficas, otras son violentas y pacíficas, otras son pasivas, bueno, en fin, ¿cierto? Han habido muchas, las revoluciones, las independencias, las colonizaciones, en fin. Se transforma y un poco esto de la colonización y estudiar y digamos también como cerrando un poco este semestre, es para qué, cuál es el fin de estudiar historia y cuál es el análisis que nosotros hacemos de nuestra realidad concreta, ¿sí? O sea, de lo que hay, de la realidad con la cual estamos, ¿sí? Entonces, un poco es, con respecto nuevamente hacia el ejemplo, pues es que todo va cambiando, ¿cierto? La gente ya no, bueno, la gente ya no se come todos los cuentos que nos echaban antes. Y la idea es generar un pensamiento crítico frente a eso. Ustedes mismos, ¿sí? La idea es que generen una perspectiva crítica de todo, incluso de la misma clase, incluso de las mismas clases, de los mismos profesores, ¿sí? No comer, o sea, no tragar entero, ¿cierto? No asumir que todo lo que se está diciendo es verdad, es verdad. En términos filosóficos uno podría ser un poco escéptico, ¿sí? Dudar de que este conocimiento que me están brindando sea verdad. Entonces es lo mismo, ustedes pueden decir, no, el profe me está echando aquí un carretazo diciéndome, no, es que nos colonizaron en las ideas y tal, pero yo no creo eso porque no sé, X o Y motivo, ¿sí? Pero eso también hace parte de ese debate y para eso son las ciencias sociales, para discutir, para buscar otras formas de conocer. Juan Manuel Romero dice, ¿y colonizar otro planeta? Mmm, pues eso tendría uno que ver si en ese otro planeta también hay vida y hay comunidades y demás. Sí, pero igual ya nosotros vemos países abanderados pues digamos, en esas circunstancias, como los Estados Unidos, la NASA, Rusia, China, en los cuales ya han explorado planetas como Marte, sí, ya llegan allá y ponen su bandera y demás. Habría que también ver eso, o sea, como se adjudican también como los dueños de lo que van encontrando por ahí, ¿sí? Y ahí de fondo también tiene una cuestión de respeto. Por eso también en este tiempo de la colonia se hablaba, bueno, de colonización y demás, pero en este tiempo todavía ocurren este tipo de prácticas, este tipo de pretensiones imperiales, sí, pretensiones de expandir los territorios hasta llegar, bueno, no solamente como decir reclamar como este territorio es mío, sino como de imponer ciertas prácticas y ciertas relaciones, ¿sí? Entonces, para no irnos tan lejos, lo que pasa en Colombia. Eh, Deme un segundo porque me están haciendo otra pregunta y ya les respondo. Entonces, esto, pues también tiene que ponernos a cuestionar, ¿quién tiene la oportunidad? Colombia tiene la oportunidad de poder explorar de alguna forma, como lo han hecho esos países, con un cohete, bueno, una nave espacial. No lo tiene, ¿por qué? Porque también tenemos una precariedad en términos económicos y en términos políticos. Y esto viene también desde la colonia, o sea, es que desde aquí, esto es parte de analizar también la situación actual. O sea, nosotros nos saquearon por tantos años, luego una clase política, porque siempre ha sido una misma clase política. Si ustedes se ponen a ver en la historia, digamos, los políticos que hay, como esta chica Paloma Valencia, y los Samper, y los Pastrana, y los Santos y demás, todas esas familias tienen un arraigo
de criollos posterior a la, colonial, la época colonial, ¿sí? Que fueron ganando nombre político y económico. Y es lo que tenemos. Entonces, entonces desde la colonia hasta ahora, solo ha habido una precariedad y un saqueo de los mismos colombianos y demás. Y por eso, de alguna manera, tampoco es que nosotros podamos aspirar a ese tipo de pugnas espaciales, por así decirlo. Y entonces me dice Laura que esta semana pues salió un influencer, un joven, que mandó un globo a la atmósfera, ¿cierto? Que lo lanzó desde Boyacá. No sé si han visto el video, es muy bonito, para que lo revisen por ahí, no me acuerdo cómo se llama el influencer. Y él cogió un globo que vale como 400.000 pesos y le pegó una GoPro y una foto de la familia y lo mandó a la atmósfera. O sea, eso es lo más barato, es una GoPro, eso no vale más de 700.000 pesos, yo creo que lo que hizo ese man. Y lo hizo, y mandó el globo a la atmósfera y demostró, y pues se ve lo más de bonito, ahí no se ve como, ahí dice que bueno, pasa la capa de ozono y bueno, ya está casi llegando a la estratosfera y ahí se ve como las nubes, y bueno, por encima de las nubes y la Tierra lo más bonito. Eso es parte, bueno, aquí la gente tiene que hacer las cosas como con las uñas, ¿no? Y por mérito propio. O sea, aquí no hay, y bueno, eso también es como parte de las conclusiones y es que estudiar historia también es darse cuenta que en la situación en la cual estamos tiene dos visiones, como una esperanza y una desesperanza, ¿sí? O sea, como esperanza de transformación y cambio que puede llegar a que sea positivo para la mayoría, como desesperanza en términos de que cada vez hay menos oportunidades, puesto el COVID también ahondó en eso, ¿sí? Como que cada vez hay una menor posibilidad bueno, de lograr una carrera profesional, aunque hay una cantidad de ofertas, pues en términos concretos económicos de la que la gente pueda ir, pues es muy, muy jodido, ¿sí? O sea, usted endeudarse con 20 millones de pesos para estudiar, eso más barato, ¿no? 20 millones de pesos perfectamente son 4 semestres en una universidad a 50 millones de pesos para poder estudiar o ingresar a una universidad, pues es complicado. Pero hay otro panorama esperanzador porque también vemos que en este momento hay como una inflexión histórica en Colombia, la gente ya no, ustedes mismos jóvenes, o bueno, aquí hay personas de todas las edades, pues también van cayendo en cuenta de este tipo de cosas que estoy hablando y en ese sentido pues van viendo que también necesita la acción, ¿sí? Estos manes para salir de la colonización no se pusieron a decir, no, vamos a debatirlo y vamos a ver si los españoles quieren irse a España porque estamos cansados de la colonización. Ellos no hicieron eso, ellos dijeron, bueno, pues aquí toca es poner el pecho y vamos a pelear para que esto se vaya. Y así lo hicieron y muchos murieron en esas circunstancias. Y los momentos históricos plantean ese tipo de cosas. Muchas personas podrían decir, no, este profesor entonces estaba hablando de la violencia y no es así. Es leer la historia y es comprender el contexto histórico también. Sí, digamos, ahorita pasamos de un conflicto armado, se supone, a la paz y demás, pero bueno, hay que ver también qué trae esta paz, ¿sí? Eh, Eso les comento. Bueno, quería, antes de que, bueno, quedan como 5 minutos de clase igual, pero les quería comentar para las personas que se encuentren aquí, igual tenemos el próximo semestre 10º y 11º, ¿cierto? Pero para que lo vayan pensando, y es que la Universidad Nacional en este momento quitó el examen de admisión para ingresar a ella, ¿sí? O sea, no se va a hacer, la Nacho siempre hace un examen como para todo el mundo y que los que puedan entrar y los que no. Y ahorita se va a entrar es con el ICFES. Ustedes el próximo semestre van a tener que presentar el ICFES y el colegio les va, o bueno, la institución les va a informar con eso, Cristian y Steve van a estar pendientes de ello, para que ustedes también digamos, como que se visibilicen, se proyecten hacia ese tipo de cosas, ¿sí? A pensar en que puedan estudiar en una universidad, a que puedan llegar a adquirir muchos más conocimientos y no quedarse simplemente en valide mi bachillerato y ya. Y esto va para todas las edades, esto no es simplemente las personas que son jóvenes y que pueden, que es como la edad de ir a estudiar, no. Esto también es para las personas que las personas adultas que quieran poder estudiar lo pueden hacer. En las universidades públicas también entra gente de 30, 40 años. Eso es lo de menos. Siempre como que si uno se plantea las cosas, se puede hacer. ¿Listo? Bueno, yo no sé si tienen alguna pregunta, digamos, como para cerrar
este lapso de tiempo, pueden hacerla. Aquí Laura está participando activamente. Bueno, Juan Manuel me decía que los Wiyú no son los Guayú, los que se encuentran en la Sierra Nevada, ¿cierto? Entonces, bueno, de las comunidades indígenas que les decía, entonces están los Guayú, los Kogi, los Aruaco, los Chimilá, pues yo también tengo una lista aquí, no, tampoco es que me lo sepa todos. Los Yuco, bueno, algunos sí los conocía, los Zenú, los Motilón, que se encuentran obviamente hacia el Santander, ¿sí? Allí se encontraban los motilones, por eso los del Cúcuta le dicen el equipo motilón. Tule, los Embera, los Chami, bueno, ahí los Embera Chami son los que vimos que hay una gran comunidad desplazada en Colombia y que se estaban tomando algunos territorios, algunas viviendas de interés social, pues porque no tenían dónde vivir. ¿Cierto? Todos ellos han sido víctimas también de este conflicto armado en el cual estamos. Los Pijao, los Huitoto, los Cocaima, los Tanimuca, Borá, Taiwano, Barú, bueno, hay un montón de comunidades indígenas y pues también mi invitación un poco es que pues estudien sobre ellos. Si tenemos la oportunidad de hacer de pronto un seminario o en alguna clase de tocar este tema de las culturas y las cosmovisiones muiscas, que es como la gran familia indígena que hay que se ubica en Colombia, pues podríamos también hacerlo como para recuperar ese poco esa memoria. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta, estoy esperando sus preguntas en el chat. Si quieren pueden hacer la pregunta sobre lo que estamos viendo y o sobre lo que hemos visto. ¿Listo? Bueno, nosotros aquí habíamos visto, bueno, estábamos viendo como las colonias, eso ya lo hemos tocado, las colonias británicas, la colonización española, los franceses también, como las brigadas que llegaron a América. Y bueno, hay una gran cantidad de esclavos también que llegaron negros africanos. Y aquí vemos como un cuadrito que nos muestra eso, ¿no? En Cuba llegaron hasta 778.541. En el Caribe, que es más o menos, bueno, Cartagena también era un gran desembarque de afros, en donde llegaron hasta 267.500 y Puerto Rico 26.882. En Brasil llegaron hasta 4.864.372 personas, o sea, casi la mitad de Bogotá en esclavos. En el Río de la Plata, 67.245. Entonces, miren que esto también muestra como los fenómenos que aún vemos. Si nosotros vemos, o sea, Cuba, las Antillas, pues digamos que el mestizaje ha llevado a que la mayoría sean afrodescendientes. En el Caribe, pues bueno, nosotros vemos que siendo Cartagena el puerto donde se invocaban y después con los palenques, que eran como los lugares en los que ellos constituían después de huir de los esclavistas, llegaban allí y establecían como grupos libres de negros. Uno de ellos es Bencos Biojo, que es como uno de los más relevantes de los negros. Hay un escritor que se llama Manuel Zapata, que es afro y que cuenta como esa historia o esa tradición afrodescendiente africana en la cultura colombiana. Es bien chévere porque también lo narra como si fuera poesía, ¿no? Es literatura y cuenta como también su visión del mundo. Ellos también tienen otra forma de ver el mundo. Ustedes si han escuchado Celia Cruz, en las canciones ella habla de estos dioses negros, de los negros, que es bien chévere. Y, digamos, los problemas que tiene también Brasil, porque hay un nivel de racismo. O sea, en estos países, si ustedes ven, quienes han gobernado han sido siempre los blancos, las clases que fueron criollas, burguesas después, y ahora son los blancos de la élite los que gobiernan. Y eso también implica un nivel de racismo muy alto, para que lo tengan también en cuenta. Y en el Río de la Plata, pues obviamente también con toda la migración europea que ha habido, no solo desde la colonización, sino en la época moderna y contemporánea, pues vemos que no hay como esa diversidad también en términos étnicos y tampoco hubo tanto un mestizaje. Sí, como dice Juan Manuel, en los años 1600, pero esa es de Joe Arroyo, no es de Celia Cruz. Yo no me acuerdo cuál es la canción de Celia Cruz. Bueno, la próxima clase se las comento. Queda un minuto de clase, entonces nada, que tengan una semana chévere. Bueno, la otra semana no tenemos clase, ya saben. Nos vemos en 15 días. Estudien, repasen lo que hemos visto, hagan las guías, pónganse al día para que